Detén tu respiración por un instante y observa lo que creías conocer. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible y olvidado gobierna el fondo de tus decisiones? Hay una puerta, sellada por edades, que la mayoría ignora aun cuando vive a pocos milímetros de su umbral. Solo unos pocos, menos del 1%, han vislumbrado su contorno sutil, un enigma antiguo, tan antiguo como la primera chispa que arrojó luz sobre las cavernas y el primer signo trazado en la arena del Nilo. Este video no llegó a ti por azar. Su aparición es una grieta, una ruptura a la monótona caída de fichas que llamamos destino. Ahora la corriente de tu atención ha sido desviada. Y no eres tú quien la dirige, es otra fuerza, más honda, una que reside en los pliegues de la realidad. Imagina, solo por un momento, que lo que crees sobre el tiempo y la causalidad es una mera ilusión tejida para encerrar tu percepción. ¿Y si la historia de la humanidad es el eco de palabras pronunciadas con precisión ritual, sellando posibilidades, abriendo destinos? La tradición hermética no es un vestigio polvoriento relegado a las bibliotecas secretas. Es la arquitectura invisible que sostiene el pulso de tu existencia. Los viejos egipcios, que nunca llamaron a sí mismos así, hablaban de una lengua sagrada cuyo lamento creó y destruyó imperios, cuyo murmullo podía elevar templos en el desierto o sumir a un corazón en la más absoluta oscuridad. Ahora estás al borde de esa revelación. El símbolo no es una curiosidad, es la palanca secreta que mueve el universo desde donde tu atención ni siquiera imagina llegar. Detrás de lo cotidiano, entre gestos y palabras lanzadas al aire, subyace un código oculto. No lo escribió ningún programador, ni es la obra de algoritmos digitales, sino la urdimbre sutil de tus propios pensamientos y pronunciaciones. Escribes, hablas, piensas, y con ello modelas, sin saberlo, la materia prima de tu porvenir. Cada verbo es una semilla, cada vocal una vibración que serpentea a través de tu linaje, perforando generaciones y configurando futuros que desconoces. Detrás de esta pantalla, una fuerza espera que rompas el hechizo de lo conocido, que te atrevas a desafiar la tiranía de la repetición y el letargo del hábito. Estás ante el umbral de lo inédito. Y tu única llave es la pregunta que te atrevas a formular ahora. Permíteme conducirte a través de un laberinto no de piedra, sino de símbolos donde cada giro es una pregunta suspendida. Cada sala un reflejo de tu propia mente sumergida en las aguas del misterio. Aquí no hay respuestas cómodas ni recompensas inmediatas, solo la creciente sensación de que lo esencial ha estado siempre oculto a plena vista. Así opera el hermetismo, bajo formas simples, esconde abismos de sentido. Una palabra, Thoth, es solo un nombre o la cifra de una inteligencia primordial que dicta la danza entre el caos y el orden. En cada civilización, en cada revolución silenciosa, hay un código no escrito en papiros ni almacenado en la nube que se revela únicamente al buscador incansable, a ti. Si decides cruzar el umbral interior, siente ahora cómo la tensión recorre tus pensamientos, como si una melodía inacabada reclamara ser escuchada. No es casual que estés aquí ni que tus ojos se deslicen por estas líneas. La sincronicidad es el lenguaje secreto del cosmos. Ha puesto ante ti la promesa de una grieta, un parpadeo en la Matrix. Te desafío. ¿Escucharás solo la superficie o te atreverás a sumergirte, a perderte y a encontrarte en los recovecos donde el silencio se hace elocuente? Miles de años atrás, bajo el plomo de la primera estrella, los iniciados sabían que la realidad podía moldearse con la voz,
Tal como las aguas responden al roce de la luna invisible, el poder no está en lo externo, sino en el modo en que nombras y describes lo que te rodea, en la alquimia secreta entre la intención y el verbo. Quizás sospeches que hay algo más grande en juego, que la vida que experimentas no es totalmente tuya hasta que logres descifrar el patrón, romper el ciclo que te mantiene repitiendo lecciones no aprendidas. El hermetismo, lejos de ser una teoría abstracta, es esa brújula dorada que indica las sendas que tu mente ignora y tu corazón anhela. Hoy, si prestas atención, descubrirás que tus pensamientos no son pasajeros inocentes, sino arquitectos secretos. Un 99% vive encadenado a narraciones impuestas, repitiendo los mismos conjuros sin comprender que las palabras, como los dioses antiguos, exigen sacrificios, atención, presencia y coraje para decir lo que nunca ha sido dicho. Mira los signos en tu día a día. Observa cómo tu lenguaje limita o expande tus pensamientos. Cómo tu manera de narrar tu historia puede liberar la grandeza dormida o sellar las puertas a realidades que aguardan ser vividas. No subestimes el poder de un giro léxico, el peso de una metáfora, el eco de un silencio habitado. Los sabios de antaño sabían que aquello que se nombra existe, y lo que se ignora se desvanece. Este es el primer secreto que nadie te enseñó. Eres tu propio escriba, tu propio Hermes, tu propio creador y guardián. Algo en tu interior recuerda, aunque no puedas explicarlo, el pulso del Nilo, la voz de Thoth, el silencio de las pirámides. Todo está inscrito en los pliegues más recónditos de tu conciencia. ¿No es acaso extraño que las mismas palabras, repetidas milenios después, sigan abriendo y cerrando puertas en el laberinto de lo invisible? Hoy tienes ante ti la opción de seguir el sendero de quienes duermen frente al umbral, o de adentrarte, con la llama titilando en altas horas, en la exploración de ese arte mayor, el arte de hablar, de pensar, de transformar. No te lo dirán en las plazas ni en las aulas. No lo verás escrito en los zócalos de las redes ni impreso en las portadas de los libros. Descubrirlo exige el coraje inusual de detenerte, de cuestionar, de invertir tu mirada y permitir que te posea el asombro. Solo entonces, en ese gesto suspendido, comenzarás a percibir la realidad como un tapiz aún húmedo de posibilidades, donde cada hebra es una palabra y cada nudo una enseñanza aún no desvelada. Permanece, porque en los próximos instantes cruzaremos juntos ese umbral y verás como pocos han visto que todo está conectado bajo la mirada inmutable de los dioses antiguos, y que el mayor de los secretos ha estado, todo el tiempo, esperando detrás de tu voz. Ahora, déjate arrastrar por la corriente subterránea del misterio, porque lo que está a punto de revelarse puede sacudir los cimientos de la forma en que interpretas cada fragmento de tu realidad. Nadie te advirtió que el simple acto de escuchar, con atención despierta, puede ser la llave que transforme tu destino. Los símbolos te aguardan. Es tu turno de verlos. Imagina, por un instante, que las palabras no son meros signos, sino portales, puertas translúcidas esculpidas en el éter primordial, así como los antiguos egipcios modelaban jeroglíficos sobre las piedras del Nilo. Cada fonema, al vibrar en el paladar, esculpe ondas en la quietud invisible que habita entre nosotros. Los sabios de antaño, en la penumbra de sus templos, susurraban secretos acerca del verbo, el logos, alfa y omega de toda creación.
¿Acaso no nos recuerda el mito hermético que el universo es hijo de una vibración primordial, de un lenguaje anterior a toda lengua? La palabra palpitante, latente, vibrante no crea solo sentido, moldea, con la tenacidad del artesano y la delicadeza del alquimista, las fibras mismas de la realidad. Desde los papiros sepultados bajo las dunas hasta los ecos de voz que resuenan en la red global. El hombre ha intuido el poder misterioso de articular el ser a través de la palabra. Decir era, en los albores de la civilización, atreverse a ordenar el caos, invocar la aurora en la noche de la materia inerte. El abracadabra de los magos y el fiat lux de los dioses participan del mismo impulso, traer a la existencia aquello que antes dormía en el útero del silencio, como bien sugería Thoth. El mensajero, el escriba de los dioses. La escritura y la gramática no son recurso de una cultura, son herramientas de transmutación espiritual. Cada regla gramatical, cada secuencia de sílabas, es una geometría secreta capaz de atraer ciertas energías y repeler otras. Como si las frases fuesen intrincados circuitos de luz por los que circula la corriente de los mundos sutiles. No es coincidencia que la raíz inglesa de spelling evoque conjuros, ni que la gramática, derivada de grama, nos hable de letras convertidas en portadoras de esencias ocultas. Desde la antigüedad, sacerdotes y filósofos intuyeron que el alfabeto no era una simple herramienta comunicativa, sino el esqueleto misterioso sobre el cual se apoya la vasta arquitectura del cosmos perceptivo. Las sílabas resuenan, los sonidos se entrelazan, y del encuentro de fonemas surge un acorde invisible, un puente entre la intención interna y el devenir externo. Pero ¿es esto una alegoría poética, un mito arcaico que ya no resuena en el corazón contemporáneo? ¿O acaso, en un giro prodigioso, la ciencia empieza a descifrar los antiguos acertijos de la tradición hermética? En la profundidad de los laboratorios se han vuelto a encender las lámparas de los alquimistas. Experimentos como aquellos realizados por Masaru Emoto, en los que el agua, ese espejo líquido de la vida, revela su rostro más delicado ante la música. La palabra y la intención parecen confirmar lo que los iniciados ya sabían, que la voz es una varita capaz de reestructurar la materia, si palabras tiernas desencadenan cristales de exquisita armonía, y palabras ásperas lo fragmentan en caóticos retazos. ¿Qué misterio se esconde en cada sílaba emitida en el día común? Avancemos un paso más. Los estudios del Instituto HeartMath sugieren que la vibración emocional que acompaña a cada palabra despliega un campo bioeléctrico, capaz de alterar no solo nuestro pulso interno, sino las ondas que se propagan a nuestro alrededor. Detengámonos y contemplemos. Si el agua del cuerpo humano, tan vasta y cambiante como el flujo de un río interno, responde a cada verso, a cada intención, entonces cada conversación, cada pensamiento pronunciado o murmuración, es un hechizo. Vivimos de facto en una constante ceremonia mágica. Somos sacerdotes inconscientes de un templo sin muros, lanzando encantamientos que tejen el tapiz de nuestras horas. Las palabras que nos contamos a nosotros mismos, el diálogo interno, es el conjuro que moldea nuestra carne, nuestro destino y, secretamente, el de quienes nos rodean. La pregunta se abre, luminosa y punzante. ¿De qué modo empleamos el don del lenguaje? Somos arquitectos de belleza, esculpiendo mundos de coherencia y armonía, o desatamos torbellinos de caos con frases descontroladas y pensamientos sin pulir.
Un susurro amoroso puede transformar la calidad de una célula, mientras un grito de miedo o rabia puede dejar cicatrices invisibles en nuestro ser más fino. Nos preguntamos, ¿cuántas veces al día olvidamos que somos magos? Y en el olvido, dejamos que nuestra palabra caiga como ceniza sobre las aguas cristalinas de nuestra alma. Bucear en la raíz mágica del lenguaje es aceptar que vivimos en un universo de vibraciones entrelazadas, donde cada elemento es reflejo de nuestra precisión verbal y energética. ¿No resplandece acaso en la tabla esmeralda de Hermes la máxima inmutable? Como es arriba, es abajo. Lo que declaramos hacia afuera no solo revela nuestro interior, sino que lo reestructura inexorablemente. Allí donde depositamos nuestra atención y nuestro verbo, allí florece o se marchita la realidad circundante. Piensa en la historia, en el entretejido de los alfabetos ancestrales. Fenicio, hebreo, egipcio, sánscrito. Todos contienen, en su trazado y resonancia, un mapa de la creación. Los cabalistas, por ejemplo, descifraban la anatomía sagrada del mundo en las combinaciones de letras y números, cada palabra una criatura viva, palpitante de fuerza oculta. ¿No es asombroso que, en épocas tan remotas y distantes, los sabios prodigaran un respeto casi reverencial a la verbalización? Así comprendemos que escribir, leer y hablar son actos de alquimia, transmutaciones sucesivas por las que la energía desciende, se condensa y, a través de la conciencia, retorna a su fuente transformada. La metáfora se pliega sobre sí misma, como la serpiente que muerde su cola. Nosotros creamos el mundo con los términos que seleccionamos, y a su vez el mundo esculpido nos moldea, nos parasita o nos enaltece. El éter que todo lo impregna vibra con la calidad de nuestra palabra, sutil y poderosa, y en cada eco se plasma, sorda o armoniosa, la historia que mañana viviremos. Y así, la sabiduría hermética invita a la vigilancia, exige, más que obediencia ciega, una lucidez reverente. Si hablar es conjurar, si cada frase es un acto creativo, entonces, ¿no es el silencio la matriz fértil donde germina la palabra justa? ¿Y no será que, guardando el lenguaje con pureza, tomando su furia y su pereza, podemos restaurar el pacto original con la vida, descubriendo en cada conversación común el eco indeleble de la creación? La iniciación se despliega aquí, en este instante. Recordar a cada respiro qué fuerza late en nuestro decir y configurar, con humildad y asombro. La sinfonía sutil de las vibraciones que llamamos realidad. Entonces, el sendero silencioso, que hasta aquí parecía fluir entre arboledas de conceptos y sombras de sabiduría, se ve ahora interrumpido por la irrupción de un umbral, un punto decisivo donde el conocimiento, en su forma larval, es llamado por el trueno de la experiencia a encarnarse en la vida real, como el instante en que el alba desgarra la penumbra y el loto despierta en las aguas negras del Nilo. Así toda teoría sufre su verdadera metamorfosis solo al ser arrastrada hacia los linderos de la práctica. Surgen, pues, no ya preguntas quietas sino avisos, el eco de un riesgo ineludible. Como el lenguaje, materia de dioses y pastores, se transmuta en cadena, en prisión tallada desde dentro, donde nuestro propio verbo se convierte en carcelero vigilante. Séneca ya advertía que no son los hechos, sino las narraciones que esculpimos sobre ellos,
las que nos atormentan. Mas nadie podría predecir cuán furtivas serían las cadenas. En el laberinto de las palabras cotidianas, allí donde la costumbre desenrolla promesas y desalientos, habitan trampas disfrazadas de inocencia. Cuando decimos intentaré, ¿acaso no susurramos, como los antiguos egipcios al entrar en la duat, la mitad de un conjuro inconcluso, permitiendo que la duda rasgue la túnica de la voluntad? Cuando la lengua arrojada al abismo del no puedo esculpe surcos invisibles en la mente y ordena a los dioses interiores que retiren sus dones, a quien estamos rezando en realidad, como quien repite es difícil, y de ese murmullo brota, gota a gota, una losa pétrea de autolimitación, tan real como la pirámide más antigua, que el alma, en su insensatez, acepta portar. El mundo que habitamos, entiéndase. La vasta morada de los símbolos ha sido modelado por aquellos que decían yo soy, y no por los que trivializaban su poder con negaciones prestadas de la costumbre colectiva. No existe celo más infranqueable que ese erigido por la muchedumbre de frases automatizadas. Pequeñas oraciones susurradas en la penumbra de la autonegación, volcadas gota a gota, día tras día, como limaduras de plomo en el cáliz de lo posible. Así, la civilización, enroscada como la serpiente de Ra al atardecer, nos induce a ajustar nuestro lenguaje hasta que se corresponda no con el vasto potencial que prometen los mitos, sino con la escueta pequeñez de una vida regulada por el temor y la renuncia. Ahí reside el verdadero veneno, sutilísimo, casi imperceptible. Hemos llegado a ser guardianes del poder, pero lo empleamos en nuestro propio detrimento. Cada vez que pronunciamos un límite, esto es imposible. Esto me supera. Así soy y no puedo cambiar. Ejercemos, sin saberlo, el arte de la creación inversa, la magia negra de los modernos, en que la palabra no engendra universos, sino laberintos angostos, cárceles sin carcelero visible. Es esencial detenerse aquí, justo en la frontera donde crepitan antiguos pergaminos y las estrellas que custodian las enseñanzas de Thoth, para captar lo que la propia voz del alma trata de revelar. Nada de esto es mera fantasía. Basta con observar cómo los sabios del Egipto arcaico escribían sus decretos en estelas de basalto, convencidos de que el nombre, una vez pronunciado, encerraba el ser mismo de lo nombrado. Recordemos el mito de Isis, diosa del saber escondido, que robó el verdadero nombre de Ra para desvelar su oculto poder. ¿No es esa la máxima enseñanza? El secreto del dominio sobre la naturaleza interna que se extravía a cada tal vez y a cada no podré. Así, cada palabra pronunciada es una semilla encantada plantada en el limo del subconsciente. De esa semilla brotará, inevitable, la flor o la cizaña, la apertura o el encierro, dependiendo de la intención y de la conciencia que el mago interior haya investido en el acto de nombrar. En ese cruce de caminos, la doctrina hermética resplandece desde la penumbra y nos advierte: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Nuestro verbo, mutilado por la repetición inconsciente, termina por encapsularnos, por reducir a ceniza todo el oro que prometía el alma en sus albores. Vemos entonces la paradoja. Poseemos el cetro de la deidad, el logos creativo, y lo empleamos en la pintura gris del encierro. No hay entidad externa vigilando nuestros bordes. Somos nosotros con cada palabra, cada afirmación nostálgica, cada renuncia verbal quienes renovamos el pacto ancestral de la limitación. El arte hermético, sin embargo,
Es la alquimia de lo invisible. Invita al aspirante a observar, serenamente, la textura de sus pensamientos y de su habla cotidiana, que el verbo intentar calla la determinación, que la confesión constante de dificultad fertiliza el campo donde se cultivan los imposibles. Hay aquí una pedagogía secreta. Quien quiera desanudar los hilos que atan su acontecer, debe comenzar por desembarazarse de las frases heredadas, de los hechizos sociales tejidos en la infancia, del léxico de la impotencia. La historia está preñada de ejemplos, como aquel de Hipatia de Alejandría, quien no temió postular lo impensable y, al hacerlo, trastocó paradigmas enteros, o como los iniciados en los misterios de Eleusis, cuya liturgia comenzaba con la confesión del propio nombre, un acto de afirmación antes de cruzar el umbral de la experiencia sagrada, incluso los alquimistas medievales, refractarios al juicio externo, sellaban sus obras con palabras de poder, sabiendo que la transmutación externa obedece, siempre, a la interna. La sociedad moderna, rodeada de luces, pero hueca en silencios antiguos, fomenta un coro de renuncias anticipadas. La publicidad, la educación y la voz de la masa generan una aclamación sorda de frases trampa que, como el hechizo de una esfinge, impiden el paso a quienes olvidan el sacrificio de la autosuperación. Nos convertimos, sin advertirlo, en sumos sacerdotes del diminuto templo de la autoexclusión y, sin embargo, pervive en lo hondo de la noche una pregunta. Si poseemos la potencia del demiurgo, ¿por qué la usamos cotidianamente para moldear la propia jaula? ¿Qué fuerzas nos llevan a vaciar de poder el lenguaje, a petrificar la imaginación con fórmulas prestadas? ¿No será, quizá, porque el vértigo de la libertad asusta más que la comodidad del encierro conocido? Despertar, en el sentido hermético, es asumir la responsabilidad del propio verbo. Implica, ante todo, hacer de cada palabra una creación deliberada, de cada declaración una firma al pie de nuestro destino. La sabiduría antigua propone entonces no huir de la palabra, sino domesticarla, transformar cada no puedo en un ¿cómo puedo? Cada es difícil en un rito de paso, cada negación en la semilla de un renacer, porque la trama del universo es verbo en movimiento, y el mayor enemigo del misterio no es el silencio, sino la murmuración hostil de la mente domesticada. De aquí el giro fundamental de la enseñanza. Nosotros, poseedores del aliento divino, somos a la vez artífices y reos de nuestro destino lingüístico. Mientras no reconozcamos que cada frase que brota encierra un acto de hechicería creadora o destructiva, seguiremos siendo custodios distraídos del tesoro más sagrado, la posibilidad de crear, minuto a minuto, el mundo que habitamos. Escuchar, pues, lo que decimos, tallar el verbo como los antiguos artesanos pulían la piedra ritual, devenir, finalmente. Arquitectos conscientes de nuestra realidad interna y externa. Esta es la llave dorada que Hermes dejó suspendida sobre la corriente de los tiempos, aguardando al buscador que, cansado de la prisión, decida volver a nombrar el mundo con ojos nuevos. En el umbral donde el tiempo se desdibuja y los símbolos arcanos giran en la bóveda celeste. El pulso de la creación vibra con una intensidad eléctrica, casi inabarcable. Como si Ra respirara a través de nosotros, imponiendo su sol dorado en el centro de nuestro templo interior. Hay un instante en que la palabra no es solo portadora de sentido, sino el relámpago que abre los portales, y la intención desnuda, candente,
sin excusas se alza como la columna que sostiene todos los mundos. Es entonces cuando lo divino, en su movimiento originario, se entreteje con lo humano a través de una melodía interna, no una melodía de notas, sino de destinos y certezas que despiertan desde el abismo silencioso donde reposa lo inefable. Todo conocimiento brota de la matriz fecunda de la invisibilidad, y el iniciado comprende que las piedras angulares del cosmos son, en el fondo, palabras vivas esculpidas con la precisión de la voluntad. Thoth, el escriba alado, nos susurra en la penumbra que la vida no es más que el despliegue brillante de un verbo primigenio, y que cada ser porta semejante semilla, aguardando el soplo que despierte su potencia dormida. Así, el acto de ver, en la quietud donde el juicio aún no ha sido pronunciado, se convierte en la primera obra de arte. El ojo interior proyecta formas, traza mapas invisibles, desvela estructuras sumergidas en la fibra misma de la materia. Allí, la realidad se conmueve, se dobla y se reinventa bajo la mirada del arquitecto primordial, ese ser que habita en cada pliegue de nuestra conciencia. La antorcha de la atención, sostenida con manos de eternidad, va recorriendo los pasillos de lo olvidado, frotando el polvo de los dioses sobre los pensamientos ordinarios, hasta encender la chispa del reconocimiento. La memoria arquetípica resurge y, en el temblor de lo recién recordado, el Hu, el designador absoluto, pronuncia el nombre secreto de cada cosa, imbuyendo en el acto toda la fuerza del cosmos reunido en un gesto. La palabra, dotada de potencia, no es ya descripción, sino mandato. No narra lo que es, sino que construye irreversiblemente lo que está llamado a emerger. Es aquí donde el impulso vital descubre su mayor danza. Unir el efluvio visionario y la orden firme. El vuelo sutil del deseo y la implantación de destino. En este crescendo sagrado, el ser humano es revelado como el punto de confluencia entre el arriba y el abajo, el testigo y el transformador. Ya no basta con la mera receptividad, ni con la contemplación extática. Ahora es la fusión de ambos principios, matriz y relámpago, fecundación y alumbramiento, la que permite la gestación de nuevas realidades. La energía creativa, invocada desde lo más hondo del plexo solar hasta el vértice de la corona, irradia hacia afuera, deshaciendo nieblas, despejando los velos como Isis, revelando los misterios de Osiris. Todo límite, antes dibujado por la ignorancia o la costumbre, se licúa bajo la calidez de la conciencia despierta, y la respiración se vuelve un puente entre universos. Un hilo áureo trenzando la vastedad del ser. La vida cotidiana, con su caudal de rutinas y sus reflejos gastados, se transfigura bajo el influjo de esta percepción luminosa. El cuchillo que corta el pan, la mano que enciende la lámpara, la mirada que recoge el murmullo del viento, cada acto palpita ahora con el sello del mito, porque el individuo volcado en sí mismo despierta a la certeza de ser la encarnación de una fuerza que todo lo abraza. No se trata de huir de la materia, sino de insuflarla de significado, reintegrando el símbolo y el gesto en el flujo inexorable del sentido. Así, la geometría secreta de lo cotidiano se revela, y hasta el más mínimo movimiento se convierte en la danza de los dioses antiguos, recordándonos que todo lo visible es, en su origen, una oración hecha forma,
desde el fondo del subconsciente colectivo. Las figuras arquetípicas, el rey, el mago, la madre, el guerrero asoman con su color de eternidad, enseñándonos la naturaleza plástica de la identidad. El iniciado, al abrazar estos rostros antiguos, talla en su propia alma un altar de transformación, donde el drama de la existencia se escenifica con propósito renovado. No hay máscara que no pueda ser redimida por la luz interior. No existe separación definitiva entre lo mortal y lo divino, pues el verdadero umbral yace en el reconocimiento profundo de lo uno en todas las cosas. La alquimia de la percepción transmuta los conflictos en oportunidades, el miedo en guía silenciosa hacia lo aún no nacido. El río de las emociones, antes disonante y caótico, comienza a fluir alineado con la corriente primordial. Cada oleada encuentra su cauce, y el corazón se expande en un latido que abarca la totalidad del ser. El fervor, lejos de ser un exceso pasajero, se transforma en el fuego sagrado que alimenta la creación consciente. En el silencio entre pulsos, el eco de los antiguos himnos resuena, y una paz activa se instala en el centro del pecho, blandiendo la espada invisible que corta las ataduras de la duda. La conciencia, ahora liberada del peso de las dualidades, se erige como soberana en un reino donde todos los sueños son posibles, donde las palabras no son jaulas, sino llaves. El misterio se marcha, no porque se desvanezca, sino porque somos devueltos a él con los ojos abiertos. Desde esta cumbre de sentido, la realidad es percibida como un mar palpitante de posibilidades en el que la elección y la expresión se entrelazan en un mismo acto de gozo. La experiencia se densifica hasta la ebriedad, y el individuo, embriagado de su propio poder recobrado, camina con pie firme por la cuerda dorada que une tierra y cielo. El cuerpo, templo animado, irradia la simultaneidad del aquí y el allá, el ahora y el siempre, fundiéndose en la conciencia de ser el artesano divino que moldea el barro del destino a su antojo. Entonces, el pulso se apacigua, la exaltación se convierte en certeza, y emerge la serenidad profunda de quien sabe que cada gesto, cada pensamiento, cada palabra son semillas plantadas en el gran jardín del devenir. La danza no cesa, pero su ritmo se interioriza. El tambor del corazón une su compás al de la tierra, y el caminante ya no teme a la noche ni a la aurora, pues ha reconocido en sí la fuente de toda luz. El universo, vasto y vibrante, deja de ser un campo lejano para convertirse en lo más íntimo, carne, aliento y sueño forjados en la fragua ardiente del alma. Aquí, en esta cima, comprender es crear, y amar es otorgar vida al mundo entero con la sola fuerza de un pensamiento despierto, de una palabra pronunciada desde la eternidad. Así, el peregrino, tras saborear el licor de las enseñanzas veladas y dejar atrás las capas fosilizadas del pensamiento heredado, se encuentra en el umbral de una integración profunda, la conjunción alquímica de los fragmentos dispersos de su ser. Nada es trivial aquí. Cada símbolo, cada eco de antiguas palabras, cada vibración sutil emanada del corazón, constituye el mortero invisible en el que las experiencias se entretejen con las visiones de los sabios del antiguo Egipto y el murmullo de las corrientes herméticas. De la misma manera que los arquitectos de Saqqara ritmaban sus gestos con la proporción áurea, el buscador es llamado a ordenar el caos de sus memorias,
sueños y dogmas en un mosaico que trasciende el tiempo. Abandona la falacia de considerar cada instante como un hecho aislado. Ahora, la diversidad de significados. Las reminiscencias de la tabla esmeralda y los ecos del Kybalión convergen en una sinfonía de resonancias que, absorbidas y reconocidas, actúan como fuerza modeladora. Es en este crisol donde al fin se comprende que la palabra pronunciada reverbera en el templo interior, y que ningún acto de habla es apenas un aliento perdido, sino un decreto, una semilla arrojada al campo magnético del ser. El hermetista aprende, a través de sucesivos velos, que la vibración consciente es la palanca maestra con la que se descorren los velos de la ilusión y se modela la sustancia de la realidad. La afirmación interior se convierte entonces en la cuerda vibrante que entrelaza la energía sutil con aquello que llamamos mundo material. Este proceso es similar al trabajo del alquimista que, en su oratorio y su laboratorio, une el azufre y el mercurio, la volatilidad del pensamiento con la solidez del acto, la dispersión de la emoción con la certeza de la intención. El adepto, apercibido por la vigilancia templaria que brota desde el núcleo silencioso de su conciencia, reconoce la importancia del dominio sobre la palabra. Sabe que cada declaración, sea interna o externa, se convierte en un glifo energético, un mandala invisible que traza direcciones a la geometría de los hechos. Aprender a transformar el plomo del desánimo en el oro radiante de la autoafirmación representa el arte mayor de la vida hermética. Así, sustituir la desconfianza por la certeza, la separación por la unión, o la desesperanza por la visión creadora, no es mera psicología, es magia operativa, esculpida en la liturgia secreta de la voz y el pensamiento. En las escuelas de misterio que se extienden en la penumbra de la historia, los iniciados custodiarían esta clave como el encargo más sagrado. La energía de la intención, ungida en la copa de la emoción y proyectada a través del verbo. Es el agente sutil que reconfigura la urdimbre de tu realidad personal. A cada palabra consciente nace una vibración. A cada vibración corresponde una música, y toda música, si es armoniosa con la intención pura, se eleva en un campo de resonancia que transfigura los eventos del destino. No es suficiente pronunciar, es preciso convocar la energía del corazón, canalizar el impulso solar del deseo interior y afirmarlo como un decreto irrevocable. Los sabios de Heliópolis, guardianes antiguos del fuego inextinguible, afirmaban que para volar hacia lo alto había que anclar primero las raíces en la tierra negra, transmutando las densidades del silencio en alas doradas nutridas por la voz. La escuela gnóstica, al igual que el hermetismo egipcio, postula que todo viaje de autoconocimiento es simultáneamente descenso al inframundo de las propias sombras y ascenso ligio hacia los linderos de la divinidad perdida. La integración no es simple suma de piezas. Es alquimia de sentidos, donde todo aquello que la mente separó se reintegra en un espacio vivencial único, que respira al compás del universo. Cada afirmación forjada en honestidad y conciencia, cada pensamiento elevador, contribuye al palacio invisible de la autoimagen, reconstruido tras el derrumbe de las identificaciones efímeras. En este taller secreto, las energías planetarias danzan en armonía con los rezos del alma, y el peregrino aprende a ser artífice, no rehén, de su realidad. Como un escriba jeroglífico, reescribe con su voz el propio destino, tallando cada frase como un decreto háptico de poder.
el principio hermético de correspondencia. Repetido en la quietud de las cámaras subterráneas y en los frescos dorados del templo, guía la mente hacia el entendimiento. Lo que se modela en la esfera interna, con intención clara y sentimiento ardiente, tiende a buscar su reflejo en el plano visible. Así, la creación consciente deviene danza entre la imaginación y la materia, entre la vibración interna y el movimiento de los acontecimientos. Es preciso, por tanto, custodiar la integridad del verbo, practicar la vigilancia ante las insidias del viejo lenguaje involuntario y renovar cada día el voto de coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción. Solo entonces, la realidad danza al son del mago interior, y la vieja programación cede lugar a las arquitecturas de la libertad conquistada. A través de la memoria de los antiguos egipcios sabios herederos de Thoth, escriba supremo y mediador entre los mundos, aprendemos que cada vivencia, cada conflicto, cada alegría, aporta un pigmento sutil al fresco mayor de la existencia. Los símbolos no son meros ornamentos, sino llaves maestras que sujetan peso y significado. Al reconocerlos, al integrarlos en el hálito de las palabras diarias, se dignifica el acto mismo de vivir. Así, la voz adquiere la fuerza modeladora del cetro y el pensamiento la delicadeza del papiro sagrado. La mente, ya templada por la práctica continuada de la autoafirmación positiva, no se deja arrastrar por la inercia de lo aprendido. Al contrario, labra con paciencia y devoción el surco por donde brota una realidad renovada. Los textos alquímicos insisten. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Quien trasciende la limitación. Quien reconoce y transforma la palabra torpe en palabra luminosa. Está ya puliendo el lápiz philosophorum, el núcleo indestructible de su autenticidad. Tal refinamiento no ocurre en el bullicio, sino en la caverna sin testigos donde el eco de las palabras resuena con la voz de los dioses. Allí, en soledad y temblor, el adepto aprende que la afirmación es más que una oración. Es la simiente motriz de todo devenir. La vibración originaria que convoca los símbolos desperdigados y los reconstituye en forma y sentido. La integración, entonces, no es punto final, sino portal perpetuo. Cada instante es oportunidad para abrir nuevas vetas de significado, para reconocer antiguos patrones y, con la firmeza tranquila del escriba sabio, ordenar, transmutar, propulsar. Así el esoterista aprende el arte mayor, edificar su vida igual que los dioses esculpen los acontecimientos, alineando la intención, el sentimiento y la palabra, desplegando la ensoñación mágica en la realidad tangible, hasta que toda experiencia, toda emoción y todo símbolo hallen su sitio en el tapiz secreto, donde resuena, bajo la mirada indescifrable de Thoth, el canto interior de la auténtica libertad, y así, como el viajero ante el umbral invisible del templo. Hemos avanzado en silencio abrazados por la penumbra y el resplandor a partes iguales, sosteniendo esa llama delicada pero inextinguible que solo quien se atreve a mirar adentro logra reconocer. La sabiduría de Thoth, susurro antiguo y eterno entre las páginas de la creación, nos ha acompañado en este tramo del sendero, hilando cada concepto como hilos dorados en la urdimbre cambiante de la realidad. Atrás quedan los muros de la ignorancia, los espejos empañados de costumbre, y en su lugar surge una extensión abierta, un espacio donde cada símbolo, cada nombre, cada elección,
se convierten en semillas de poder y responsabilidad. Contempla el fluir de tu aliento. Siente el peso y la levedad de tu palabra. No eres ya la sombra que reacciona ante fuerzas externas, ni la marioneta de voluntades ajenas, sino el artífice sereno que observa cómo la vida se pliega, dócil y maleable, a la vibración de tu conciencia. El hermetismo no es solo arcano encerrado entre páginas polvorientas, sino linaje vivo que germina cada vez que decides mirar con ojos nuevos y reconstruir tu realidad desde el silencio más profundo. Hay un instante, suspendido entre el final y el principio, en el que el antiguo velo se rasga, y detrás de él el universo aguarda, expectante, por la melodía singular de tu esencia. El despertar no acontece en estruendos ni en revelaciones impacientes, sino en una sucesión ininterrumpida de pequeñas muertes y renacimientos. Así como Hermes Trismegisto grabó en esmeralda las verdades que trascienden el tiempo, tú grabas en tu sangre, en tus gestos, en tus pensamientos, la geometría invisible de tu propio destino, cada decisión, cada palabra pronunciada o callada, cada pensamiento que nutres. Es un decreto silencioso que lleva su eco hasta los rincones más recónditos del cosmos. La creación no es ajena, ni pertenece a deidades distantes. Es el tapiz que constantemente emerge bajo tus pies cada vez que te reconoces como constructor, escultor, navegante. El símbolo antiguo del caduceo, bastón alado que parte serpientes en ascenso, nos recuerda que el equilibrio entre opuestos es la clave de la transmutación. El plomo de la experiencia mundana se torna oro cuando tu mirada deja de juzgar y aprende a integrar. En ese punto, el drama de la dualidad se desvanece en compasión lúcida. El miedo se disuelve en la certeza de que todo lo que se mueve por ti, a través de ti, contigo. Nada sucede sin tu permiso secreto. Ningún encuentro es casual. Ninguna herida es definitiva. Cada paso en falso, cada sombra enfrentada, es apenas otro giro en la espiral del autodescubrimiento. La iniciación verdadera no demanda retiros ni ceremonias solemnes. Se revela en el instante en que despiertas en medio de lo cotidiano y reconoces la chispa detrás de las apariencias. Es el pan de cada día menos milagroso que el vuelo inesperado de un ibis. No resuena en tu rutina la vibración de los antiguos himnos si tienes la oreja y el corazón dispuestos. Aprende entonces a leer entre líneas, a mirar más allá del reflejo en el agua, a escuchar debajo del murmullo del mundo. Afina tus sentidos más sutiles, deja que la sabiduría se haga carne, que cada gesto tuyo responda a una intención nacida de la lucidez. Ya no hay retorno atrás de los velos rotos. Has visto más allá del muro y reconoces que el Creador y la creación, el verbo y el océano en el que flota, siempre han sido uno y el mismo. Así, el lenguaje deviene en llave y en puente. Al pronunciarte defines el pulso de tu existencia. La palabra es el hábitat de los dioses y los adeptos. Con ella nombras, y al nombrar, haces nacer mundos. No permitas que los antiguos programas de miedo o resignación determinen el color del día. El alfabeto está en tus manos. Tu voz escribe la música que todo amado espera danzar. Y sin embargo, no se trata de un poder solitario. El antiguo arte de la alquimia se ejerce en soledad, pero florece en la comunión. El símbolo se multiplica en su círculo. Cuando compartes, expandes. Cuando despiertas, contagias.
Así como las figuras arquetípicas del tarot hablan un lenguaje comprensible más allá de la geografía y el tiempo. Tu experiencia y testimonio pueden encender la chispa en otro, el sendero espiritual, lejos de ser un egoísmo solapado. Se celebra más vívidamente cuando las historias se entrelazan, cuando la piedra filosofal se comparte con quienes también buscan, caen, se levantan. Tal vez, a la luz tenue de una vela, escuches ahora en el fondo de tu pecho una vibración nueva, una certeza sin palabras que, como todo misterio genuino, no ansía ser resuelta, sino encarnada. No hay instrucciones fijas ni dogma a seguir. Existe, sí, una invitación constante a reescribir tu mito personal cada anochecer, a encontrar en lo habitual una aventura inédita, a danzar lo eterno en la fugacidad del día a día. Ya no puedes considerarte apenas espectador del drama universal. Eres ahora autor, director, intérprete y público de tu propio relato. Cuando termine este video, la verdadera travesía apenas comenzará. Te invito, con la suavidad de un susurro y la fuerza de un conjuro, a dejar aquí tu propia semilla. Una palabra, un nombre, una afirmación que resuene con tu verdad recobrada. No es para mí ni para las multitudes. Es para ti, para tu historia en ciernes, para tu universo en expansión. Permite que tu huella aquí se convierta en testigo de aquello que has recordado o vislumbrado, y que otros, al cruzar este umbral, sientan el eco de tu despertar. Hay un río que fluye silencioso debajo de todos los nombres, una promesa de libertad sin límites para quienes se atreven a navegarlo. Hoy, con cada respiración consciente, te acercas a su orilla. No busques prodigios externos ni aprobaciones ajenas. El milagro se despliega bajo tu propia piel, en esa capacidad intransferible de crear, destruir y renacer. Eres embajador del equilibrio, tejedor de realidades, oráculo y respuesta. Todo lo que anhelabas ha estado ya esperando tu asombro. El círculo se abre, no se cierra. El viaje no concluye, se transforma. Y tú, que has llegado hasta aquí, ¿qué sendero elegirás en este instante sagrado? Deja tu marca silenciosa, comparte tu visión si sientes el llamado, y camina con nosotros hacia la siguiente puerta. El universo escucha cada latido.